Buenos días, hermanos. Continuamos con esta preparación que hemos estado viendo durante toda la semana para celebrar con toda dignidad este domingo, tercero ordinario del tiempo litúrgico, el cual, como ustedes ya saben, habíamos comentado que fue instituido por nuestro Papa Francisco al término del jubileo del Año de la Misericordia en el 2019. Hoy, antes de empezar este domingo, vamos a meditar el texto que mañana leeremos en el Evangelio y lo vamos a hacer de una manera pues un poco diferente, probablemente conocido por todos ustedes, pero para los que no hayan escuchado esta metodología de la Lectio Divina, este día vamos a hacerlo y solamente como información, por si ustedes no sabían, esta metodología de la Lectio Divina, se escribe Lectio, se dice Lexio, es una manera de reflexionar y de orar un texto bíblico. Y se ha utilizado por los católicos desde los primeros años del cristianismo. Un poquito de historia de cómo empezó esta metodología, esta lectura orante de la Biblia, pues se remonta hasta los padres de la Iglesia, más o menos en el 300 de nuestra era. Pero solo se tiene un escrito con los 4 pasos que ahorita vamos a ver. En el año 1173, pertenecientes al monje Guido Cartujo. Este método orante o Lectio Divina se busca facilitar la profundización de la palabra buscando al Señor en ella. Ya lo decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Pues bueno, la Lectio Divina abarca estos 4 pasos. Primeramente, leemos el texto bíblico. ¿Qué mensaje nos tiene el Señor en ese texto bíblico? Leemos la lectura lentamente, pidiéndole al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda. Después de leer el texto, lo podemos leer una vez, 2 veces en voz alta si estamos en comunidad o si estamos ahí en nuestro cuarto haciendo oración. Le podemos dar una tercera lectura ya en silencio cuando es en comunidad. Y en ese primer paso vamos a tratar de ver todo el contexto de lo que estamos leyendo. Yo los invito a que ahorita que empecemos a meditar el texto, pues tengan a la mano su cuaderno, su pluma, su Biblia, y pueden ir haciendo anotaciones. Eso ayuda mucho a la hora de hacer Lectio Divina. En este primer paso que estamos leyendo el texto, pues vemos los personajes, de qué están hablando, en dónde están, quién está hablando, con quién habla, de qué habla. Y cuando es en comunidad, ya entre todos, después de haber leído 2 veces o 3 veces el texto, entre todos volvemos a armar, ya sin leer, lo que se nos fue quedando a cada uno con esta lectura. Ese sería el primer paso
de la lección divina. Luego vamos a pasar al segundo paso, que es la meditación. Este segundo paso, pues ya vamos a dejar que lo que hemos leído interpele mi vida. ¿Qué me dice a mí el texto? Es en primera persona. No qué nos dice, sino qué me dice lo que he leído, lo que he reflexionado. Compartimos entre todos qué me dice el texto. En el tercer paso, pues ya vamos a entrar al momento de orar. Es el momento de tener ese encuentro personal con nuestro Señor. Es un momento donde se suscita la oración. Si en la meditación dijimos, ¿qué me dice el texto? En este tercer paso entramos ya de lleno. ¿Qué le digo yo al Señor de lo que he meditado y reflexionado? Y el cuarto paso, pues pasamos a la contemplación. Este paso de la lección divina inspira nuestra vida, esa palabra leída, meditada y orada. Y el contemplar no es quedarme así de una manera, evadirme, imaginarme, no. El contemplar, ¿a qué me invita esta palabra? ¿A qué me invita? ¿Qué debo de convertir en mi vida de este texto que he leído, meditado, orado y en este momento hago un espacio para ver todo ese texto, a qué me invita a modificar en mi vida? ¿Qué me inspira esta palabra de vida? ¿Y a qué me está invitando a que yo cambie en mi vida? Esos serían los 4 pasos de la lección divina. Vamos a meditar hoy, a trabajar este texto más bien con esta metodología del Evangelio que vamos a escuchar mañana en el Domingo de la Palabra, que es el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del 14 al 20. Como ven, vamos a entrar al primer paso de la lección divina, a leer y a preguntarnos qué dice el texto. Vamos a darle 2 leídas, así lentamente, con lo que les explicaba, fijándonos muy bien quién habla, a quién le habla, en dónde están, irnos metiendo poco a poquito en ese contexto del texto. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí,
y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo y en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Pues hermanos, le hemos dado una primera lectura al texto. En esta ocasión le vamos a dar una segunda lectura para que nos vaya quedando un poco más claro lo que estamos aquí reflexionando. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Muy bien. Vamos a fijarnos muy bien en este momento de lectura, en este primer paso, en estas preguntas. Pueden ir anotando ahí si tienen a la mano su cuaderno. ¿Qué acciones realiza Jesús? Fijémonos muy bien en los verbos de lo que hemos leído. ¿Qué acciones realiza Jesús? ¿Cuáles son las palabras que salen de los labios de Jesús? ¿Qué actitudes descubres en Jesús? ¿Qué acciones realizan los discípulos? Fijémonos también en los verbos. ¿Qué es lo que hacen los discípulos después de esto que los invita a nuestro Señor? ¿Y cuáles son las actitudes de los discípulos? Un poquito de un comentario de los santos padres o del magisterio de la Iglesia. En especial este comentario que les voy a compartir es de nuestro Papa Francisco. Esto nos ayudará un poquito para pasar al siguiente paso. Miren, aquí vemos en este texto a Jesús, que después del arresto de Juan se va a Galilea,
Aquí nos está dando como la impresión de que quiere iniciar otra etapa del camino. Y si se fijan muy bien, proclama el Evangelio con las mismas palabras de Juan. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos. Lo mismo que decía Juan, lo está diciendo nuestro Señor Jesús. Recordemos que Juan había preparado el camino a Jesús y Jesús lo sigue. Preparar el camino, hermanos, es preparar también nuestra vida. Eso es propio de Dios, del amor de Dios por cada uno de nosotros. Él no nos hace cristianos por generación espontánea. Él prepara nuestro camino, prepara nuestra vida. Cuando hizo este llamamiento a los primeros discípulos, que los elige, esto no significa que en ese momento hayan sido definitivamente fieles desde ahí, no. En realidad ellos cometen errores, hacen propuestas no cristianas al Señor, lo negaron, se asustaron, se marcharon, lo abandonaron. En este llamamiento, en esta invitación, hay pecadores y pecadoras. Desde hace muchas generaciones, el Señor ha pensado en nosotros, así entrecomillado, en nosotros, en cada uno de nosotros. Y así nos acompaña. Es el amor eterno del Señor, un amor eterno pero concreto. Porque el Señor va construyendo la historia, va preparando el camino para cada uno de nosotros. Esto, hermanos, es el amor de Dios. Y nos hemos preguntado, ¿por qué el Señor, con las numerosas personas con las que puede contar, va a pensar en mí? Sin embargo, Él nos ha preparado el camino desde las edades eternas. Y esto es su amor concreto y eterno. Esto como ayuda para cuando pasemos al siguiente paso de la lección divina. Esta invitación del Señor a seguirlo es una invitación personal a dejarlo todo como lo dejaron ellos, personas sencillas de trabajo, y el Señor confió en que ellos podían ser sus discípulos. Este segundo paso de la lección divina, que es la meditación, preguntémonos ahí, en donde estamos reflexionando, ¿qué me dice Dios a mí en este texto? A mí. ¿A qué me invita? ¿Qué me motiva? Ya no es Simón, ya no es Andrés, el hermano de Simón, ya no son ellos. Ahora podemos poner ahí cada uno nuestros nombres.
nos está diciendo: se ha cumplido el tiempo, ya está cerca el reino, conviértanse, crean, vengan en pos de mí, los quiero hacer pescadores de hombres. ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros? A mí me puede decir unas cosas, a ustedes les puede decir otra, ahí en el fondo de su corazón. Ese es el segundo paso de la lección divina. Meditar lo leído. ¿Qué me dice Dios en este texto? Y estas preguntas, hagámonoslas ahí personalmente. Pongámosle incluso nuestro nombre. ¿Recuerdas el momento en el que el Señor ha venido a encontrarte para llamarte a ser su discípulo misionero? ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo te hace sentir esta elección? Que fue por amor. El Señor te invita a trabajar en su reino, a llevar la buena nueva. ¿Te hace sentir feliz esta invitación? ¿Cómo preparó el Señor este momento? ¿Dónde fue que te invitó? ¿A qué tiempo? ¿Qué edad tenías? ¿Lo recuerdas? ¿Quién intervino para hacerlo posible? Puede haber sido un retiro, pudo haber sido en un grupo de oración que sentiste el llamado, la invitación. Ven, te haré pescadores de hombres. ¿Con qué actitud has respondido al Señor esta invitación? Ellos dejaron todo y lo siguieron, dice el texto. Incluso a su padre, y se marcharon en pos de Jesús. ¿Cómo podrías colaborar con el Señor Jesús para que otras personas lo encuentren y la llame a su servicio? Podemos empezar desde la casa, con nuestra actitud, con nuestra congruencia de vida. Que nuestro testimonio sea creíble de ese Jesús en el cual decimos creer y que nos ha dado salvación y vida eterna. ¿Qué tienes que cambiar en ti para ser cada día más fiel a la llamada que has recibido y a la misión que se te ha confiado? Esta pregunta entraría en la contemplación, en la acción, después de haber meditado el texto. ¿Qué tengo que cambiar para ser cada día más fiel a ese llamamiento que he recibido y a esa misión que el Señor me ha confiado? Después de haber leído, después de haber meditado, sigue el momento de la oración. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Miren,
La lección divina es así, con sus pasos. Es momento de orar, pero de lo que recibí, de lo que leí, de lo que reflexioné del texto. Muchas veces pues queremos orar y pedirle y por tal o cual familiar enfermo, pero en este momento que meditamos a profundidad en lección divina, solamente de mi boca va a salir qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto, sobre este llamamiento a esos primeros discípulos, sobre esta invitación. ¿Qué le digo yo? Y bueno, qué bueno que tienen ahí su cuaderno. Es el momento de escribir una oración. Ahí en su casa, cuando profundicen un poco más este texto, hagan su oración con toda tranquilidad, escríbanla. Pueden traerla incluso escrita y dejársela aquí al Señor en el altar como ofrenda. Señor, gracias. Gracias porque me invitas a servirte. Confías en mí, en mis limitaciones, en mis miedos, en mis preocupaciones, en mis temores, en que me da miedo dejar todo para seguirte. ¿Qué es dejar todo, Señor? ¿Cómo voy a dejar mi familia? No. Ahí donde estoy, en mi trabajo, en mi familia, en mi comunidad, ahí puedo empezar a trabajar esta invitación que el Señor me hace. Conviértanse y crean, síganme, los haré pescadores de hombres. Después de que hemos escrito nuestra oración, les sugiero que cuando trabajen esta metodología en un grupo, en una comunidad, es muy bueno poner un canto apropiado antes de la oración. Cuando preparaba esto para compartir, se me ocurría escuchar el canto de El pescador y escucharlo como si el Señor me dijera a mí o como si yo le dijera a Él: tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Por si ustedes después trabajan este texto en alguna otra ocasión, ese canto nos invita y nos lleva a profundizar más el texto, y de nuestros labios fluyen las palabras para agradecerle al Señor esta distinción, esta invitación a seguirlo y a ser pescadores de hombres, a llevar la buena nueva. Pues bueno, después de la contemplación, ¿cómo cambia el texto mi mirada acerca de la realidad? Eso sería la contemplación. ¿A qué me invita el Señor a que yo convierta en mi vida? ¿Cómo voy a dejar que esta palabra interpele mi vida y me lleve a un cambio y me lleve a una acción? ¿Cómo trabajaría yo este texto allá afuera, en mi comunidad, en mi familia, en mi trabajo? ¿A qué me invita, Señor?
a que suelte mis miedos, a que tú confías en mí, a que te siga, que lleve la buena nueva a tiempo y destiempo y que siga ganando hombres para ti, para tu gloria. ¿A qué me invitas? Y ahí nos pudiéramos quedar compartiendo cada uno cómo va a cambiar este texto leído, meditado, orado, mi vida. ¿Cómo la va a cambiar? ¿Cómo lo voy a aplicar allá afuera, en el mundo? Porque acuérdense que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Tenemos que ser esa luz, llevar la buena nueva del Evangelio allá donde no lo conocen. Con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra congruencia de vida, de poner en práctica lo que creo con lo que hago. Y bueno, ya para despedirnos, pues espero haya sido de provecho esta meditación de la metodología de la Lectio Divina. Vamos a terminar con esta oración, dándole gracias al Señor por esto que Él ha querido a bien que recibamos hoy. Porque indudablemente, hermanos, que este es un regalo que Dios tenía preparado para nosotros en este día. Y ya mañana domingo, pues, si lo hemos trabajado de esta manera, pues lo viviremos muy diferente cuando vayamos a la Eucaristía o la vivamos a través de las redes. Le damos gracias por este regalo. Y le decimos: Señor Jesús, aquí estoy. Me invitas a dejar mis redes y seguirte. Millones de personas necesitan escuchar tu palabra. Me invitas a ser un pescador de hombres, con creatividad y entusiasmo, con iniciativa y riesgo, con coraje y audacia. Reconozco que no siempre he tenido la voluntad de dejar lo que es un obstáculo para seguirte con total disponibilidad. Sin embargo, te estoy infinitamente agradecido por tu llamada. Deseo conocerte cada vez más, para que tu criterio ilumine y guíe mis pensamientos, intenciones y acciones. Dame la pasión que necesito para darte a conocer a todas las personas con las que estoy en contacto cada día. Solo deseo que los demás, cuando me miren o me escuchen, puedan descubrirte, Jesús, pescador incansable de hombres. Amén.